Les pido que se sienten, por favor, y abran sus copias de la palabra del Señor en Lucas, capítulo 10. Hoy vamos a estar con los versículos del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Leemos. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo el que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Oremos. Señor, venimos a tu palabra. Te pedimos que puedas hablarnos a través de ella. Permite que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. No permitas que sea mi pecaminosidad actuando de alguna forma. Permite que lo que hoy aprendamos nos haga actuar de una manera que te traiga gloria y a nosotros deleite en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que muchos de ustedes, sobre todo los que tenemos hijos o hermanos menores, alguna vez hemos estado jugando con niños a las escondidas, pero con los niños bien pequeños. Esas escondidas en donde el niño viene y agarra hasta un trapo, se cubre solo su cabeza y él cree que está escondido y que nadie lo ve. Y entonces pasamos: ¿dónde estará? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y sabemos que está ahí, solo nos estamos haciendo el tonto. Para después decirle: ¡te encontré! Lo que vamos a ver hoy es justamente un hombre que, sabiendo las respuestas a lo que la ley manda para la vida eterna, quiere hacerse el tonto con Jesús. Y mi idea es que lo podamos ver desde 2 puntos. El primero, del versículo 25 al 28, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El segundo punto, de los versículos 29 al 37, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Vamos al primer punto. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Eclesiastés 3:11 nos señala que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del ser humano. Y por eso, aunque surja alguien ateo con cualquier tipo de idea, va a estar siempre anhelando o pensando en su subconsciente acerca de una eternidad, de algo trascendental. Y ante el temor de que no sabe qué puede sucederle al morir, quiere encontrar la fuente de la eterna juventud, películas, libros, historias acerca de este tema. O científicos buscando la forma en cómo nuestro propio cuerpo puede regenerarse para que todo aquello que nos está causando daño, Él solo vaya sanando, y entonces nunca vayamos a morir. Y otros un poco más realistas acerca de que no pueden llegar a lograr esto, quieren inmortalizarse en un edificio, en una estatua, en una represa, en una carretera, para que cuando pasen
de aquí a 100 años vean esta estatua y digan, esta persona la hizo. Entonces la pregunta que hace este intérprete de la ley es una pregunta que todo el ser humano comienza a hacerse y siempre se está haciendo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para dejar esta tierra? Y cuando trascienda de ella, cuando vaya más allá, asegurar que estaré bien. Es una pregunta que él comienza a hacer y se la hace a Jesús, pero no se la hace con un objetivo verdadero, real o humilde. No se lo hace porque realmente quiere saber. El texto nos dice que para poner a prueba Jesús preguntó. Ustedes, yo creo que les ha pasado, como a mí me ha sucedido, estar cerca de la conversación de un par de personas y están hablando de algo que yo sé. Y yo quiero meterme y hasta hago para que sepan que yo estoy ahí. ¿Y vos qué opinás? Para que me pregunten y decirles. O a veces de plano me meto. Creo que ustedes lo han hecho. Eso es lo que está haciendo este hombre aquí, queriendo demostrar, al poner a prueba a Jesús, cuánto sabe. Queriendo demostrar quién es él, un maestro de la ley. Voy a quererle mostrar a este Jesús cómo yo conozco la ley. Y viene, y entonces le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús conoce nuestro interior. En otras partes del Evangelio encontramos que cuando llegaban a hacerle preguntas a Jesús, la narración nos dice, Jesús conocía el interior del ser humano, Jesús conocía su corazón, sus intenciones. Y esto es lo mismo para este hombre, aunque no nos lo diga. Y conociendo entonces cuál es la intención que viene, como que fuera un buen jugador de tenis, Jesús le devuelve el balón, la bola a la cancha a su lado. Y le dice, ok, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué está haciendo Jesús? Está reconociendo la autoridad de la palabra. Está reconociendo que la única fuente que nos puede mostrar en dónde vamos a encontrar la realidad de quién es el hombre, de quién es Dios y cómo estos dos pueden estar en paz, está únicamente en la Escritura. Para seguir un poco en línea, y no es que nos hayamos puesto de acuerdo, Josué hoy leyó por la mañana algo desde la Confesión de Fe de Westminster. Yo voy a leerlo de nuevo del mismo capítulo, solo que un inciso antes. El inciso 1 del capítulo 1 de la Confesión dice: aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. Ello hace que las Santas Escrituras sean de lo más necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Lo que nos muestra la confesión es que sí, podemos ver toda la creación y nos vamos a dar cuenta que hay un gran artífice atrás de ella. Pero nada de lo que podamos ver en la creación nos va a dar la información necesaria de quién es el hombre, de quién es Dios y cómo ambos pueden estar en paz. El Señor lo remitió a la autoridad de las Escrituras y le preguntó a este hombre qué dice la ley. Y esto es para mí interesante porque a veces yo he estado en conversaciones, como algunos de ustedes tal vez lo han hecho, con algunas personas que cuando no les gusta algo de la Escritura, dicen, ¿y eso lo dijo Jesús? Sí, si está desde Génesis y Apocalipsis lo dijo. Y a título personal, eso es por eso lo que me desagrada un poco en las Biblias que tienen letras rojas, indicando las palabras de Jesús, porque todas son las palabras de Dios. A título personal no es un dogma,
ustedes puede gustarles. Todo lo que muestra la Escritura, Jesús le está dando autoridad. Y eso es lo que tenemos que entender. Y ante esta pregunta entonces, donde Jesús deriva la autoridad hacia la ley, viene este hombre y responde. Responde dando un resumen de la ley. Un resumen que en otras narraciones de los evangelios vamos a encontrar que son atribuidas a Jesús. Por lo tanto, es un resumen, una deducción correcta. Si Jesús en su momento, Él lo dice, este hombre llega a la misma deducción, entonces es una deducción correcta y lo toma desde, primero, Deuteronomio 6:5, resumiendo la primera tabla de la ley, es decir, esos primeros 4 mandamientos que muestran cómo amar a Dios, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Luego viene y toma Levítico 19:18, que es la segunda tabla de la ley, esos 6 siguientes mandamientos que muestran cómo amar a nuestro prójimo. Y dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces cuando Él viene y da este resumen que es correcto, Jesús le dijo, bien, qué bien, acertaste. Y le dice, haz esto y vivirás. Lo que Jesús estaba haciendo cuando le dice, haz esto y vivirás, es recordarle y decirle, ok, ya conoces cuál es la respuesta, ahora anda y actúa de esa forma. Lo que está señalando y mostrando es que es imposible para cualquiera de nosotros, para cualquier ser humano que no sea Jesucristo, es imposible cumplir estos mandamientos. Ninguno de nosotros es capaz de hacerlo. ¿Y saben qué? Santiago 2:10, algunos se lo saben de memoria, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Cuando venimos ante esta realidad, que tomamos el carácter de Dios reflejado en su ley, y entendemos que no somos capaces de cumplirlo y fallamos a un punto, somos culpables de todo. Somos culpables de todo. En todo lo que Jesús estaba diciendo, hey, no puedes hacerlo. Es imposible que puedas vivir según mis mandamientos. Y aquí va a ser bueno que pensemos un poco acerca de nosotros en el sentido de cada cuánto está en nuestra mente la eternidad. Cada cuánto, ¿cuántas veces al mes, a la semana, al día, pensamos en que hay una eternidad? O todo nuestro esfuerzo, nuestro enfoque es siempre creyendo que somos un robot, como ese del hombre bicentenario, que vamos a trascender generaciones una tras otra y nunca vamos a morir. O podemos llegar a ser, como decía Jonathan Edwards, pidiendo al Señor que la eternidad esté tatuada en mis ojos, de modo que incluso cuando lo cierre pueda estar viéndola. Estamos tan inmersos en el día a día y hoy, cuidado, no estoy hablando de que no nos importe lo que pasa aquí, que no nos importe ser responsables en nuestra familia, en el trabajo, con nuestra sociedad. No es eso. Pero a veces nos hallamos tan inmiscuidos en pensar en este tiempo, que si vemos que Matusalén, que vivió casi 1000 años, es un espacio como esto de tiempo. ¿Y cuántos son 1000 años comparados con una eternidad? ¿Cuánto podemos vivir nosotros entonces? Está en nosotros la eternidad, la llegamos a pensar. Pero luego, ¿cuál es nuestra fuente de información acerca de la eternidad, acerca de cómo va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nosotros cuando muramos? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Qué es lo que nos norma o nos dice cómo vamos a vivir en esta vida?
de modo que repercuta para la gloria de Dios en la siguiente. ¿Acaso es el programa es Caso Cerrado y estar muchas horas viendo Caso Cerrado? ¿O acaso es el mejor libro de filosofía que acaba de salir? ¿O es estar viendo? Yo leo la Biblia, yo sé mucho de la Biblia, en serio, sí, yo estoy viendo todas las series de televisión que están saliendo acerca de la Biblia. ¿Qué es lo que está informando a nuestra alma hoy acerca de cómo nuestra vida aquí trascenderá y qué sucederá después? ¿Somos acaso nosotros nuestros propios maestros? Niños, ¿acaso ustedes están pensando que porque simplemente obedecen bien a sus papás, ya están cumpliendo la ley? Pero tal vez son egoístas con sus compañeros, ya quebrantaron algo de la ley, entonces son incapaces de cumplir toda la ley, niños. Los adultos podemos decir, no, pero yo no estoy viviendo en pecado sexual, pero soy iracundo. Ya quebranté la ley, soy culpable de toda la ley. Pero yo no estoy matando, pero he dicho mentiras blancas. Ya soy culpable de toda la ley. Yo no robo, pero estoy teniendo envidia de otra persona. Estoy deseando hasta morir lo que esta persona tiene. He quebrantado la ley. Si podemos seguir, nos vamos a dar cuenta cómo nuestra moralidad es insuficiente para responder la pregunta de qué haré para heredar la vida eterna. No significa que vamos a andar actuando de la forma que se nos antoje. Vamos a actuar de una forma que traiga gloria al Señor. Pero debemos de entender que ante esta respuesta somos incapaces por nosotros mismos para poder cumplir la ley. Y por eso necesitamos a un mediador, a alguien que se haya cumplido la ley y que nos esté dando a nosotros su justicia. Y ese mediador es Cristo. Pero también viene nuestro amigo, el intérprete de la ley, y nos lleva al segundo punto, preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Después de recibir esta cachetada de Jesús, mostrándole que él conocía su intención y cómo él es incapaz de cumplir las demandas de la ley, todavía él intenta. Voy a tirar otra pregunta aquí para ver si puedo zafarme de esta vergüenza que estoy pasando. ¿Y quién es mi prójimo entonces? Y viene Jesús y le presenta quizás una de las parábolas más conocidas que hay, junto con Lázaro y el rico, con el hijo pródigo. Esta que tenemos aquí quizás es una de las más conocidas que vamos a encontrar en los evangelios. Y para entender un poquito, veamos algo del contexto de lo que sucede. No se nos dice, pero se asume por todo el contexto que este hombre que es golpeado es un judío que venía de hacer peregrinaje de Jerusalén. Jesús está utilizando algo que todas las personas conocían. Y es que ese camino de peregrinaje era un camino peligroso. No es en vano que nosotros encontramos en el Salmo 121:1 que dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Es ir andando. Imaginémonos ir andando como en la ruta del migrante que muchos toman y que escuchamos a diario cuántos muertos hay, a veces en masa, 50 o más. Era como tomar una ruta así peligrosa e ir, y había peligros. Y de pronto viene este hombre ante esos peligros, ¿y qué sucede? Es golpeado. Y este acontecimiento está mostrando un mundo fracturado, un mundo dañado por el pecado. Y este daño, esta quebradura que tiene el mundo,
es lo que está causando que este hombre sea así de lastimado. ¿Qué sucede después? Después de entender el contexto, Jesús comienza a presentar a los personajes de esta historia. Y vemos dos personajes al inicio, el sacerdote y un levita. Estos eran representantes, los más altos representantes morales y religiosos de los judíos. Eran las personas que daban como la guía, la línea, iban enfrente y todos los demás seguían esa conducta, ese estilo de vida. Y estos cuando van caminando se apartan, se alejan. Dentro de la ley había algo que si un hombre, si un sacerdote, un levita tocaba un cuerpo de un muerto, tenía que entrar a un proceso de purificación, tenía que estarse purificando. Y puede ser que estos hombres, cuando vieron el cuerpo, asumieron, estar muerto, y si voy y lo toco y está muerto, en verdad tengo que entrar al proceso de purificación. ¿Y qué va a pensar la gente? Pues tienen que decirle a todos, es que toqué un cuerpo, no fue que hice aquello o hice lo otro. Y simplemente dan la vuelta y se alejan. Y esto nos hace pensar un poquito en lo que encontramos en Santiago 2:26, que dice que la fe sin obras está muerta. Es una religiosidad que no ama. Es una religiosidad que no le importan los demás. Simplemente su propia religiosidad, su propia imagen, lo que conoce, lo que hace. Cuando tenemos estos villanos, de pronto aparece el héroe de la historia. Y debemos de entender quién es este samaritano. Primero, todos sabemos que el reino se dividió en dos. El reino de Israel se dividió en Israel y en Judá. Israel fue conquistado por los asirios. Y sucedía algo con los asirios. Los asirios, cuando conquistaban un lugar, llegaban y no solo decían, bueno, ahora ustedes son súbditos nuestros y ya. No, ellos agarraban población de su territorio, lo llevaban al nuevo territorio conquistado, agarraban población del territorio conquistado y lo llevaban a otro lado. De modo que todo se mezclaba. Y en el paso de algunos años, todos eran asirios por esta dinámica. Entonces, étnicamente o genéticamente, los samaritanos ya no eran muy judíos o muy israelitas, que digamos. Luego, ellos mismos tienen su propio Pentateuco. En ese Pentateuco, ellos indican que es en el monte Gerizim donde se tiene que adorar. Mientras yo me preparaba, encontré un artículo del 2005. Es viejo para hoy, pero nuevo para esta época en donde estábamos leyendo en la Biblia. Y este artículo era un viaje que un periodista hacía hacia donde viven hoy los samaritanos, y un joven de este lugar decía, no creemos en Jerusalén, porque no está escrito en los libros del Pentateuco, solo creemos en nuestro monte Gerizim. Eso es lo que está sucediendo en esta época y estaba marcado ahí. Y no es en vano que cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana le dice, hey, judíos y samaritanos no se llevan. Ustedes dicen que hay que adorar allá y nuestros profetas que acá. Este era el héroe de la historia. Pero para ponerle un poco más de sabor, pensemos en algún grupo que nosotros a veces tenemos cierto, que no nos agradan mucho. Pensemos en los grupos progresistas que están empujando cosas LGTB. Pensemos en los que son parte de pandillas y todo lo que hacen. Pensemos, hay grupos, sin duda podemos identificar que hay grupos con los que a veces nosotros diríamos, ay, yo no quiero estar cerca de ellos. Pues Jesús toma y dice, el héroe de la historia es uno de estos grupos. Y cuando los judíos estaban escuchando eso era como, wow, esto qué loco. Pero todavía va más allá. ¿Y qué sucede? Sucede lo que el samaritano hace. ¿Qué nos dice la narrativa? Dice que tuvo compasión. Se dolió
y fue a ver. Se acerca a él, al judío que estaba herido, limpia y venda sus heridas. Le da su cabalgadura, es decir, el resto del trayecto este samaritano se fue a pie y este otro hombre, que era su enemigo, étnicamente hablando, va tranquilo sentado ahí, lo lleva a un mesón y lo cuida. Y después dice, hey, aquí dejo dinero, me lo cuidan por favor y yo voy a regresar. Si hay que gastar más, gasten. Yo regreso y voy a pagar. ¿Quién no quiere tener un enemigo de esa forma? Cuando estamos viendo esto, no podemos evitar recordar lo que hace algunos meses estuvimos viendo en Lucas 6. Cuando Jesús decía, por ejemplo, en el versículo 33, si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Aquí lo que está mostrando es que el amor al prójimo es algo que duele. Sobre todo cuando nuestro prójimo no es alguien que sea de mucho nuestro agrado. Este hombre invirtió tiempo, invirtió de sus recursos, invirtió de su dinero para curar a alguien que en la lógica no debería de cuidar. Y Jesús le dice, ok, ¿quién es el prójimo entonces? El que lo cuidó. Ve tú y haz lo mismo. Y ese es un llamado para nosotros también. Eso es un llamado para nosotros en el entender que debemos de ir y hacer lo mismo. Niños, ¿cuántos de ustedes no tienen ese compañero que se burla por su apariencia física o por la ropa que llevan a la escuela? Y si un día ese compañero viene y se va, que está quedando en las clases y necesita ayuda de ustedes para estudiar, para que ustedes le ayuden a pasar las clases, ¿qué van a hacer? El Señor nos manda a que le ayudemos a estudiar. ¿Qué sucede con ese compañero de trabajo que siempre parece estar metiendo la zancadilla? Y que siempre parece que está haciendo cosas para afectarnos. Y de pronto viene y dice, ayúdame por favor a terminar esto, porque si no lo termino hoy me despiden. Esta es la ocasión para vengarme. O este es el momento para mostrar cómo puedo amar a mi prójimo. Y podemos pensarlo de otras formas también. ¿Qué tal de nuestras familias? A veces esperamos que nuestras familias nos amen y no nos han amado como deberían amarnos. Y cuando necesitan algo, ¿cómo actuamos? Y el Señor nos manda a que amemos a nuestro prójimo. Pero debemos entender algo. Este buen samaritano es solo una sombra que apunta a alguien más. Así como este judío fue dañado por un mundo quebrado por el pecado ha quebrado nuestro interior. Nosotros estamos dañados por nuestros pecados. Y Jesús pasa por el camino y nos ve. Y en lugar de ir como este levita o como el sacerdote, alejarse por tener temor a ser inmundo al tocar un cadáver, Jesús viene y toca un cadáver como somos nosotros espiritualmente, y en lugar de que Él se contamine, nos purifica. Venda nuestras heridas, las limpia y nos lleva a un mesón. Pero no un mesón cualquiera, nos lleva a una familia de la fe, en donde nos pone al cuidado, en donde nos pone con pastores y diáconos que van a cuidarnos y les dice a estos, quizás es probable que este te vaya a lastimar, ponlo en mi cuenta. Y todavía nos dice que regresará en algún momento, que regresará por nosotros. Esto está apuntando a nuestra necesidad de Cristo y cómo nosotros podemos, solamente a través de Cristo, responder correctamente esa pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Así que si usted en esta noche es alguien que ya ha conocido a Cristo, regocíjese, alégrese, pero no se haga el tonto o la tonta, porque está clara las demandas de la ley, como una vez que hemos conocido a Cristo debemos de vivir para su gloria. Y si usted es alguien que no ha conocido a Cristo, tampoco se haga el tonto, porque la respuesta de su necesidad no la va a encontrar en ningún libro afuera, sino que únicamente en el Señor. Pídale a Cristo que guíe su vida, que lo limpie de sus pecados, que le ayude cada día a luchar contra su maldad, que lo haga parte de una familia de la fe donde pueda estar al cuidado de otros, para que en algún momento usted, que aún no ha conocido a Cristo, pueda proclamar como todos nosotros que lo hemos conocido, proclamamos Colosenses 1 del 21 al 22, que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En Cristo podemos responder a la pregunta de qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Y solo en Cristo podemos nosotros amar verdaderamente a Dios y amar verdaderamente a nuestros prójimos. Oremos. Señor Dios, vivimos ante una realidad de un mundo que está dañado por el pecado. Y nosotros mismos somos muestra de ello. Y aunque te hemos conocido, cada día luchamos contra la maldad que aún está ahí queriendo ganar terreno en nuestros corazones. Permítenos entender que solamente en Cristo podemos amarte, Dios Trino, en verdad y amar a nuestros prójimos. Y permítenos amar a nuestros prójimos. Y eso va a doler. Va a doler mucho en varias ocasiones. Pero ayúdanos a hacerlo. Y si hoy alguien acá aún no ha decidido poner su confianza en ti, o que tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, le muestre su necesidad de Cristo y pueda obtener la dicha de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.